Hola estudiantes del cuarto medio A, bienvenidos a la clase de esta semana que tiene como título Voltaje o diferencia de potencial. Esta es la clase que corresponde a la semana del 26 de agosto y es la continuación de lo que hemos visto anteriormente, en donde comenzamos viendo corriente eléctrica, luego resistencia y ahora nos toca ver el voltaje. Estos tres conceptos los estamos viendo por separado, para después poder juntarlos y poder ver lo que significa un circuito. Pero mientras, vamos a ver el concepto de forma individual para que vayamos sacando conclusiones de las definiciones de estos tres, de estas tres variables de la electricidad. Y los invito a ver el siguiente video explicativo en donde algo podemos sacar en conclusión acerca de lo que es el voltaje o también llamada diferencia de potencial. Así que atención a la siguiente explicación. En el capítulo anterior aprendimos qué era el amperaje y aprendimos que la corriente eléctrica es muy similar a la corriente de un río. En un río podemos contar la cantidad de litros de agua que están fluyendo. En un circuito podemos contar la cantidad de electrones que fluyen en él. Esto es el amperaje, la cantidad de electrones que están pasando en un segundo en un determinado punto. El voltaje, por el contrario, es diferencia de potencial. ¿Qué carajos es una diferencia de potencial? Bueno, para entenderlo, vamos a pensar en un lago. En los lagos, el agua está quieta, no se mueve para ninguna parte. Obvio, porque está estancada. No hay ninguna pendiente que la haga fluir, como un río. Pero ¿qué pasa si tomamos el lago y lo ladeamos? El agua evidentemente empezará a caerse como si se tratase de un vaso derramando el agua. Y de la misma forma también en cómo fluye el agua en los ríos. Entonces, ¿qué hace que el agua fluya en los ríos? Una pendiente. Y una pendiente es una diferencia de potencial. El agua fluye desde un punto de alto potencial a uno de menor potencial. En este caso, potencial gravitatorio. La gravedad es la que hace mover el agua. En electricidad pasa algo bastante similar. La forma que tenemos para mover electrones es crear una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial eléctrico. Los electrones fluyen desde un punto de alto potencial eléctrico a uno de menor potencial eléctrico. ¿Pero por qué se llaman diferencias de potencial? Se llaman así porque tienen el potencial de hacer un trabajo. Y esto se puede expresar en joules por coulomb. Un joule por cada coulomb es, adivinen qué, un volt. Sí, el voltaje es una expresión de la cantidad de trabajo que puede hacer una carga a lo largo de ese circuito. Es decir, cuando alguien dice que hay una diferencia de potencial de 10 volts en un circuito, está diciendo que un coulomb de carga en el punto de mayor potencial puede hacer 10 joules de trabajo más que un coulomb en el punto de menor potencial, o al final del circuito. Si miráramos el circuito como una manguera de agua, el voltaje sería la presión. Si hay mayor presión, podemos acarrear más agua. En electricidad, si hay mayor voltaje, podemos acarrear más electrones, y por ende habrá mayor amperaje. ¿Pero qué provoca voltaje? ¿O por qué los electrones se cansan en el camino? Bueno, todas esas preguntas las responderemos en los próximos videos. Ya analizado entonces el video anterior, en donde el voltaje o potencial eléctrico se define como quizás la fuente de energía, el trabajo que necesita una carga para moverse, en este caso dentro de un circuito o dentro de un conductor. También nosotros podemos encontrar diversas fórmulas en internet que nos representen qué es lo que significa este concepto. Ahí tienen algún ejemplo de lo que podríamos relacionar las distintas variables físicas con lo que significa una diferencia potencial o un voltaje. Lo que nosotros vamos a hacer en esta oportunidad es fijarnos en esa ecuación que está ahí y en la ecuación que está acá. En la primera, literalmente ahí aparece una diferencia matemática en donde la diferencia de potencial va a ser igual al trabajo desde un punto A a un punto B dividido por la carga. Hay carga cero, pero puede ser carga
carga total de un sistema. Y en el segundo, donde dice V es igual a U partido en Q0, es más o menos el mismo concepto que está acá arriba, debido a que ambos ocupan la variable energía o trabajo, y por unidad de carga se relaciona según la ecuación principal y también la unidad de medida, que son Joule partido en Coulomb. De ahí viene el concepto de volt, que es la unidad de medida del voltaje, y que significa un Joule partido en Coulomb. Por lo tanto, lo que vamos a relacionar hoy día y también a recordar van a ser las ecuaciones principales que ustedes necesitan saber para la prueba de transición universitaria. Estas son: I es igual a Q partido en T, que corresponde a lo que vimos anteriormente, que se llama corriente eléctrica. R va a ser igual a la constante resistividad por L, que es el largo, dividido en el área del material, y que corresponde al valor de la resistencia total eléctrica de un material. Y hoy día lo que quiero que recuerden es el voltaje o potencial eléctrico, que significa cantidad de energía partido en carga eléctrica o por unidad de carga eléctrica. Cada una de estas fórmulas, que son independientes, poseen una unidad de medida. Recuerden que para la corriente es el amperio o ampere, que significa Coulomb partido en segundo. El ohmio o ohm también lo pueden encontrar así, que es la unidad de la resistencia eléctrica, y tiene que ver más con factor físico del material. Y el volt, que es la unidad de medida del voltaje eléctrico o potencial, diferencia potencial, que significa un joule partido en un coulomb, o un joule que necesita un coulomb para moverse. Bien, por lo tanto, lo que yo quiero que en esta clase puedan captar y puedan relacionar es que la fórmula de resistencia depende netamente de las capacidades que tenga el material, no de un factor externo, sino que netamente de su estructura, ya sea por el largo, por el área, que ya saben que se calcula con dos ecuaciones distintas, dependiendo si nos dan el diámetro o el radio, una constante, que eso es propio de los materiales aislantes o conductores, y eso nos va a dar una resistencia eléctrica determinada. En el caso de la corriente que se escribe con la letra I, es la cantidad de Coulomb, o la cantidad de Q, que va pasando por una sección transversal en un tiempo determinado o por cada segundo. Acá lo que yo quiero que hagan en relación es que ese Q es el mismo que nosotros estamos hablando acá. Aquí a lo mejor aparece con minúscula y acá con mayúscula, pero la unidad de medida y a lo que se refiere en carga eléctrica es exactamente la misma. Por lo tanto, ese Q se podría reemplazar acá. Y eso es lo que yo quiero que empiecen a relacionar, porque el voltaje que nosotros hemos visto hoy día, que se relaciona con el trabajo o la energía necesaria para mover esa carga eléctrica, una vez que se mueve, esa carga eléctrica inmediatamente tiene que pasar un tiempo para que se mueva, por lo tanto se relaciona con la corriente. O sea, para tener corriente eléctrica, yo necesito de un voltaje. ¿Y dónde se va a mover esa corriente eléctrica? Por un conductor o por un material que tiene una resistencia determinada. Entonces así se van relacionando las tres ecuaciones según el ejercicio o según los datos que uno tiene para resolver esto. Y en un solo ejercicio pueden estar las tres variables juntas dependiendo de los datos que tenga. Así que la idea de esta clase y de esta semana es que ustedes puedan poder desarrollar este tipo de ejercicios utilizando estas tres ecuaciones, fijándose que tienen que convertir los prefijos matemáticos cuando son mili o micro, y acá en resistencia, que ya lo vieron la clase anterior, en esta ecuación que está al medio, acordarse que esto se mide en metros, esto se mide en metros cuadrados, esto se va a medir en joule, la energía, ambas Q se miden en Coulomb y este T se mide en segundos. Y así nos va a quedar la unidad de amperio, ohm
y volt. ¿Ya? Así que espero que puedan haber entendido esta relación, y estas son las tres principales que necesitamos saber antes de meternos en la materia de circuito eléctrico. ¿Ya? Así que ahora a desarrollar la guía como siempre, con ejercicios que no van a ser tantos, pero sí tienen relación con estas ecuaciones y espero puedan entender. Cualquier duda, consulta, ustedes ya saben, me pueden enviar un mensaje por Classroom. Que tengan buena semana, chiquillos, cuarto medio A. Nos estaremos viendo y cuídense mucho. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran, y si tienen dudas me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal.